Hay un tiempo para cada cosa bajo el cielo, un tiempo de sembrar y un tiempo de cosechar. Dicen que el libro del Eclesiastés es pura sabiduría, pero hay un ritual que fue borrado de casi todas las versiones modernas, un ritual que, según los manuscritos antiguos, podía multiplicar la riqueza de quien lo practicara. ¿Por qué nadie habla de eso? Porque lo que estás a punto de escuchar no debería estar aquí. Durante más de 2000 años, este conocimiento fue protegido, diluido, escondido bajo capas de traducción y censura eclesiástica. No porque fuera peligroso para el alma, sino porque era peligroso para el control. Un hombre con abundancia real no necesita intermediarios. Un hombre que entiende los ciclos de la siembra y la cosecha, según el Eclesiastés, no mendiga por prosperidad, la convoca. Y eso, hermano, eso asusta a quien vive de tu miedo. Imagina por un momento que estás parado frente a un espejo antiguo, lleno de polvo. Durante años has visto tu reflejo distorsionado, borroso, como si no fueras completamente tú. Y de pronto alguien limpia el cristal con un trapo. Y ahí estás, completo, real, tal como siempre fuiste, pero nunca pudiste ver. Eso es lo que pasó con el Eclesiastés. No es un libro de resignación, es un manual de dominio. Pero alguien, hace mucho tiempo, decidió empañar el espejo. Hoy lo limpiaremos juntos. El Eclesiastés fue escrito por Salomón, el rey más rico que jamás pisó la tierra. No hablo de rico en el sentido de tener una cuenta bancaria abultada. Hablo de un hombre que controlaba las rutas comerciales de 3 continentes, que tenía ejércitos de sabios bajo su mando, que construyó templos que aún hoy nos dejan sin aliento. Y este hombre, en su vejez, decidió escribir algo, no para impresionar, no para enseñar moral, sino para transmitir un sistema, una fórmula oculta que él mismo había usado durante décadas. Pero cuando la iglesia primitiva tomó el texto, algo cambió. Las traducciones se volvieron convenientes. Frases enteras fueron reinterpretadas. Rituales específicos se convirtieron en parábolas vagas, y lo que era un código de prosperidad activa se transformó en un himno a la resignación. Todo es vanidad, te dijeron. No busques riquezas en este mundo, te repitieron. Como si Salomón, el hombre que pidió sabiduría para gobernar y recibió riquezas como consecuencia, estuviera predicando pobreza. Qué conveniente, ¿no? Pero aquí está la verdad que nadie te dijo. El Eclesiastés no condena la riqueza, condena la inconsciencia. Condena a quien persigue el oro sin entender el terreno donde crece. Condena a quien siembra sin conocer las estaciones. Y sobre todo, condena a quien espera cosechar sin haber plantado nada más que ansiedad. Déjame contarte algo que encontré en un manuscrito hebreo del siglo IX, guardado en una biblioteca privada en Estambul. Allí, en el capítulo 11 del Eclesiastés, hay una línea que en español suena más o menos así. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Suena poético, ¿verdad? Casi como un consejo de abuela. Pero en hebreo antiguo, la palabra que traducen como pan es lehem, que también significa sustento, semilla o inversión. Y sobre las aguas no es literal, es una metáfora comercial. En tiempos de Salomón, lanzar mercancías sobre las aguas significaba invertir en rutas marítimas, en comercio internacional, en aquello que no ves de inmediato, pero que regresa multiplicado. El versículo completo es una instrucción de inversión estratégica, no un consejo místico. Es literalmente, invierte tu capital en múltiples fuentes, porque el retorno llegará, aunque no sea mañana. Y ahí, hermano, ahí está la primera clave del ritual olvidado. Salomón no estaba escribiendo filosofía, estaba dejando un mapa, un sistema de 7 pasos que, si se seguían con precisión, alineaban tu energía, tu tiempo y tu dinero con los ciclos naturales de abundancia. No magia, no suerte, ciclos, como las estaciones, como la luna, como el hambre que llega cada 6 horas aunque no la esperes. Pero antes de continuar, deja tu like y suscríbete al canal, porque lo que viene no está en ningún sermón dominical. Y si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti
ya sabe que hay más. Ahora bien, ¿por qué un ritual? ¿Por qué no simplemente consejos de prosperidad? Porque un ritual no es un truco. Un ritual es una secuencia de acciones que reprograman tu sistema nervioso, que crean un nuevo patrón en tu cerebro, que te sacan del modo supervivencia y te colocan en modo construcción. Y eso, precisamente eso, es lo que Salomón entendió mejor que nadie. Él sabía que el dinero no llega porque lo desees, llega porque te vuelves magnético para él. Y te vuelves magnético cuando tus acciones diarias, tus pensamientos, tus decisiones se alinean con las leyes de la abundancia, no con las leyes del mercado, con las leyes del universo. El primer paso del ritual está en Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Parece obvio, ¿no? Pero la mayoría de la gente vive en guerra con el tiempo. Quieren resultados de 10 años en 10 días, plantan en invierno y se quejan de que no crece nada. Salomón te está diciendo algo más profundo. Hay un momento para sembrar y hay un momento para cosechar. Y si no respetas esos ciclos, puedes trabajar hasta morir y seguirás pobre. Conozco a un hombre en Chile, un ingeniero brillante, que durante 15 años trabajó 80 horas a la semana. Ahorró cada centavo, vivía como un monje, y cuando cumplió 40 años, seguía en el mismo departamento pequeño, con las mismas deudas, con el mismo cansancio. ¿Por qué? Porque estaba sembrando en la estación equivocada. Estaba invirtiendo su energía en un trabajo que no daba frutos. Estaba regando una planta muerta esperando que reviviera. El problema no era su esfuerzo, era su timing. Entonces un día, harto de todo, vendió su auto, dejó su empleo y se metió en un negocio de exportación de vinos que le propuso un amigo. Todos le dijeron que estaba loco, que era demasiado arriesgado, que debía esperar. Pero algo en él había despertado. Entendió que había llegado su hora, no la hora del mercado, su hora. Y en 2 años multiplicó su capital por 7. Como si el universo hubiera estado esperando que él finalmente sincronizara con su propia abundancia. Eso es Eclesiastés 3:1 en acción. No se trata de esperar pasivamente, se trata de reconocer cuándo el suelo está listo, cuándo tu energía está alineada, cuándo el momento de sembrar ha llegado y actuar sin titubear. El segundo paso del ritual está en Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Esto confunde a muchos. Suena como si Salomón estuviera diciendo, no busques dinero, pero lo que realmente dice es, no te enamores del dinero, enamórate del fruto que produce. Es decir, ama la libertad que el dinero te da, ama la seguridad que construye, ama la capacidad de servir, de crear, de proteger a los tuyos, pero no ames el número en la cuenta bancaria, porque el número es humo, el fruto es lo real. Mucha gente está atrapada contando monedas, sin darse cuenta de que lo que realmente necesitan es construir un sistema que produzca monedas constantemente. Salomón lo sabía. Por eso no acumulaba oro por acumular. Invertía el oro en crear más oro, en rutas comerciales, en alianzas, en conocimiento. El dinero para él era un río, no un charco. Y aquí viene algo que va a incomodarte. La mayoría de nosotros fuimos educados para hacer charcos, para ahorrar, guardar, proteger lo poco que tenemos. Y está bien tener reservas, pero si todo lo que haces es acumular sin hacer fluir, te estancas. El agua estancada se pudre, el dinero estancado también, se devalúa, se lo come la inflación, se lo roba la inseguridad. Salomón te está diciendo, haz que tu dinero se mueva, invierte, multiplica, deja que fluya para que regrese. El tercer paso, hermano, está en Eclesiastés 11:2. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes qué mal vendrá sobre la tierra. Esto no es caridad, es estrategia. Salomón está hablando de diversificación. No pongas todos tus huevos en una canasta. No dependas de una sola fuente de ingreso. No confíes toda tu estabilidad en un solo cliente, un solo jefe, un solo negocio, porque la vida es incierta.
Y quien tiene 7 fuentes de ingreso puede perder 3 y seguir en pie. Quien tiene una sola está a una crisis de la ruina. Pero hay algo más profundo aquí. El número 7 no es aleatorio. En la tradición hebrea, 7 representa completitud, plenitud, un ciclo cerrado. Salomón te está diciendo, cierra el círculo de tu prosperidad, no dejes cabos sueltos, construye un sistema tan robusto que incluso si falla la mitad, la otra mitad te sostenga. ¿Has pasado por algo parecido? ¿Alguna vez dependiste de una sola cosa y te falló? Cuéntamelo abajo. El cuarto paso del ritual está en Eclesiastés 10:10. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Este versículo es puro oro. Salomón te está diciendo, puedes trabajar el doble, esforzarte hasta el agotamiento, sudar sangre, pero si estás usando herramientas sin filo solo te vas a cansar. La sabiduría no consiste en trabajar más, consiste en afilar el hacha antes de cortar el árbol, y aquí es donde la mayoría de la gente se pierde. Creen que el éxito es proporcional al esfuerzo, más horas, más dinero, más sacrificio, más resultados, pero no. El éxito es proporcional a la precisión, a la claridad, a la estrategia. Un hombre con un hacha afilada corta más en una hora que 10 hombres con hachas oxidadas en una semana. Entonces la pregunta no es ¿cuánto estás trabajando? La pregunta es ¿qué tan afilada está tu hacha? ¿Estás invirtiendo tiempo en aprender? ¿En mejorar tus habilidades? ¿En rodearte de gente que ya logró lo que tú quieres? ¿O simplemente estás golpeando el mismo árbol con la misma herramienta rota esperando que algo cambie? Salomón lo dice claro. La sabiduría dirige, el esfuerzo ciego solo desgasta. Y ahora llegamos a la parte del ritual que casi nadie comprende, porque requiere algo que la cultura moderna desprecia, paciencia activa. No paciencia pasiva, esa de ya llegará mi momento. No, paciencia activa, esa que siembra hoy sabiendo que la cosecha no será mañana, pero que cada día cuida el terreno, riega, observa, ajusta, sin ansiedad, sin desesperación, con la certeza férrea de quien conoce las leyes naturales. El quinto paso está en Eclesiastés 11:4. El que al viento observa, no sembrará, y el que mira a las nubes, no segará. Esto, hermano, esto es devastador. Salomón te está diciendo que si esperas el momento perfecto, nunca harás nada. Si esperas a que todas las condiciones estén alineadas, a que no haya riesgos, a que el cielo esté completamente despejado, morirás esperando. Porque el momento perfecto no existe. Existe el momento suficientemente bueno, y ese momento es ahora. Conozco a una mujer en Argentina, diseñadora gráfica, que durante 5 años planeó abrir su estudio. Tenía todo calculado. El nombre perfecto, el logo ideal, la estrategia de redes sociales milimétrica, pero siempre faltaba algo. No tenía suficiente dinero ahorrado, o no era el mes indicado, o el mercado estaba inestable. Siempre había una nube en el horizonte, y los años pasaban. Hasta que un día su hija de 8 años le preguntó, «Mamá, ¿cuándo vas a hacer eso que tanto hablas?» Y algo se rompió dentro de ella. A la semana siguiente, abrió su Instagram, ofreció sus servicios, consiguió su primer cliente, y en 6 meses ya tenía lista de espera. ¿Qué cambió? Nada. Y todo. Las nubes seguían ahí. El viento seguía soplando. Pero ella dejó de observarlos, dejó de pedirles permiso y empezó a sembrar. Porque esa es la trampa, ¿ves? El perfeccionismo no es excelencia, es miedo disfrazado, es una manera sofisticada de no hacer nada. Y Salomón lo sabía, por eso el ritual exige acción imperfecta, movimiento constante. Siembra aunque el viento sople, cosecha aunque las nubes amenacen, porque quien espera garantías nunca construye nada. Y déjame ser brutalmente honesto contigo. Hay gente que lleva 10, 15, 20 años esperando el momento ideal para emprender, esperando tener más conocimiento antes de dar el paso, esperando que alguien les diga que están listos. Y mientras esperan,
El mundo sigue girando. Otros, con menos preparación, con menos recursos, pero con más coraje, están construyendo lo que ellos solo sueñan, no porque sean más inteligentes, no porque tengan más suerte, sino porque entendieron que la acción imperfecta siempre vence a la perfección paralizada. El sexto paso del ritual está en Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y aquí, hermano, aquí está una de las claves más poderosas. No se trata de hacer todo, se trata de hacer lo que está a tu alcance con toda tu intensidad. No desperdicies energía lamentándote por lo que no tienes. No pierdas tiempo envidiando los recursos de otros. Toma lo que tienes ahora, aunque sea poco, aunque sea imperfecto, y úsalo con todo, con tanta fuerza, con tanta convicción, que el universo no tenga más opción que responder. Salomón construyó el templo más magnífico del mundo antiguo, pero no empezó con todo el oro y toda la madera. Empezó con una decisión, con un plano, con los primeros bloques de piedra, y luego, paso a paso, día a día, con lo que tenía en cada momento, fue construyendo. No esperó a tenerlo todo, usó lo que tenía, y el resto llegó. ¿Sabes cuántas personas están esperando el gran golpe de suerte, la herencia, la lotería, el inversionista que aparezca de la nada con un cheque, y mientras esperan, no hacen nada con lo que tienen? Dejan que sus talentos se oxiden, dejan que sus ideas se pudran en un cajón, dejan que su energía se consuma en empleos que odian, esperando que un día alguien venga a rescatarlos. Pero nadie viene, hermano. El rescate eres tú. La abundancia no te va a buscar a tu casa. Tú tienes que salir a construirla, con las manos que tienes, con el conocimiento que tienes, con las 24 horas del día que tienes, porque eso es todo lo que cualquiera de nosotros tiene realmente. Y ha sido suficiente para que millones de personas construyan imperios desde cero. Entonces, déjame preguntarte algo incómodo. ¿Qué estás haciendo con lo que tienes ahora? No con lo que tendrás algún día, con lo que tienes ahora. ¿Estás usándolo con toda tu fuerza o lo estás guardando para cuando las condiciones sean mejores? Mira, he visto a hombres empezar negocios millonarios desde un teléfono celular viejo y una conexión a Internet prestada. He visto a mujeres construir marcas globales desde la mesa de su cocina, entre pañales y biberones. He visto a jóvenes sin título universitario, sin contactos, sin capital inicial, levantar empresas que ahora emplean a cientos de personas. ¿Sabes qué tenían en común? No esperaron, no pidieron permiso, usaron lo que tenían, y cuando el universo vio que eran capaces de multiplicar lo poco, les envió mucho más, porque esa es otra ley que Salomón entendía perfectamente. Si no puedes ser fiel en lo poco, jamás te será confiado lo mucho. Si desperdicias los $100 que tienes, ¿por qué el universo te confiaría 100,000? Si no honras las 24 horas de tu día, ¿por qué se te multiplicarían las oportunidades? La abundancia es un test constante, y la primera prueba siempre es, ¿qué haces con lo que ya tienes? Y ahora llegamos al séptimo paso, el más difícil, el que separa a quien realmente entiende el ritual de quien solo está jugando. Está en Eclesiastés 7:14. En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera que Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Esto no es resignación, es dominio emocional. Es entender que los ciclos de abundancia y escasez son parte del mismo sistema. No puedes tener cosecha sin siembra, no puedes tener expansión sin contracción. Y quien colapsa en los días malos, quien se desespera, quien abandona el sistema al primer tropiezo, ese no está listo para sostener la abundancia cuando llegue. Porque la abundancia, hermano, no es solo recibirla, es sostenerla. Y para sostenerla necesitas columnas fuertes. Necesitas una mente que no entre en pánico cuando el mercado baje, que no se emborrache de arrogancia cuando suba, que entienda que todo es temporal, que todo es cíclico, y que tu trabajo es mantenerte firme en el centro, sembrando en tiempo de siembra, cosechando en tiempo de cosecha, sin confundir uno con el otro.
He visto a tantos hombres y mujeres hacerse ricos de la noche a la mañana y perderlo todo en 6 meses. ¿Por qué? Porque no estaban preparados para manejar la abundancia, porque su mente seguía siendo pobre, porque cuando llegó el dinero, no supieron qué hacer con él. Lo gastaron en cosas que no importaban, lo invirtieron sin estrategia, lo presumieron para llenar vacíos que el dinero nunca puede llenar. Conozco el caso de un empresario en México que ganó un contrato de gobierno por $5 millones. 5 millones. Era su momento, su gran oportunidad, y en lugar de invertir estratégicamente, compró 3 autos de lujo, una casa que no necesitaba, relojes, viajes, fiestas. Quería demostrarle al mundo que lo había logrado, que ya no era el niño pobre que había sido. Pero en un año, el dinero se evaporó. Los impuestos llegaron, los pagos pendientes llegaron, la realidad llegó. Y no solo perdió los 5 millones, perdió su negocio, perdió su matrimonio, perdió su paz, no porque fuera mala persona, sino porque su recipiente interno no estaba preparado para contener esa cantidad de abundancia. Su mente seguía operando desde la escasez, desde el miedo, desde la necesidad de probar algo. Y cuando tienes una mente de escasez con recursos de abundancia, el resultado siempre es autodestrucción. Por eso Salomón insiste en el equilibrio emocional, en disfrutar el bien sin apegarte, en atravesar el mal sin quebrarte, porque los dos son maestros, los dos están aquí para templarte, para que cuando llegue la abundancia real, sostenida, creciente, tú ya seas alguien capaz de manejarla sin perderte en el proceso. Y aquí está la paradoja más cruel de todas. No puedes atraer abundancia real hasta que dejas de necesitarla desesperadamente, porque la desesperación es repelente. La desesperación es un grito que dice, no soy suficiente, no tengo suficiente, nunca tendré suficiente. Y el universo, con su lógica extraña, responde dándote exactamente eso. Más falta, más carencia. Pero cuando integras los 7 pasos del ritual, algo cambia. No es que dejes de querer abundancia, es que dejas de mendigarla, porque entiendes que ya eres parte del sistema, que ya tienes las herramientas, que solo necesitas alinear tu tiempo, tu energía, tu estrategia con los ciclos naturales. Y entonces, el dinero deja de ser un enemigo esquivo y se convierte en lo que siempre debió ser, un aliado, una herramienta, un río que fluye cuando abres las compuertas correctas. Ahora bien, déjame contarte algo que no está escrito en ninguna Biblia moderna. En los manuscritos del Mar Muerto hay fragmentos de comentarios rabínicos sobre el Eclesiastés, y en uno de esos fragmentos, un rabino del siglo II escribe algo extraordinario. Dice que Salomón practicaba este ritual cada luna nueva, que dedicaba un día completo, desde el amanecer hasta el anochecer, a revisar sus 7 fuentes de ingreso, a afilar sus herramientas, a sembrar en los terrenos correctos, a meditar sobre los ciclos. No era un capricho espiritual, era mantenimiento estratégico, como quien revisa los motores de un barco antes de zarpar. Y esto es clave. El ritual no era algo que Salomón hacía cuando se sentía inspirado, no era opcional, era mensual, era sistemático. Era su forma de asegurarse de que las 7 columnas de su prosperidad estuvieran sólidas, de que ninguna se estuviera debilitando sin que él lo notara, de que su abundancia no dependiera del azar, sino de la atención constante. Porque aquí está lo que nadie te dice sobre el dinero. No es difícil hacer dinero, lo difícil es mantenerlo. No es complicado tener un buen mes, lo complicado es tener 5 años buenos consecutivos, y eso solo se logra con sistema, con ritual, con revisión constante, no con suerte, no con afirmaciones positivas vacías, con trabajo interno sostenido. Y aquí está la clave que une todo. El ritual no es algo que haces una vez, es algo que vives. Es un sistema de pensamiento que se integra en cada decisión financiera que tomas, en cada inversión, en cada gasto, en cada elección de con quién pasas tu tiempo y dónde pones tu energía. Porque la abundancia, al final, no es una meta, es una frecuencia.
Y tú no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Si estás decidido a romper los ciclos de escasez que has heredado, comenta: activo mi abundancia. Mira, sé que esto puede sonar abstracto, sé que quizás viniste aquí buscando una fórmula mágica, un conjuro, 3 palabras que digas antes de dormir y despiertes millonario. Pero si eso es lo que buscas, este no es tu lugar, porque lo que Salomón dejó no es magia barata, es un sistema, y los sistemas requieren disciplina, requieren constancia, requieren que te vuelvas alguien diferente. Pero aquí está lo hermoso. Cuando integras estos 7 pasos, cuando los conviertes en tu forma de vivir, algo dentro de ti se recalibra. Empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías obstáculos. Empiezas a tomar decisiones con una claridad que antes no tenías. Empiezas a moverte por el mundo con una certeza tranquila, casi inquietante, que hace que las personas te pregunten: ¿qué cambió en ti? Y la verdad es que no cambió nada. Solo quitaste el polvo del espejo. Solo empezaste a verte como siempre fuiste, como alguien capaz de construir su propia abundancia, no porque seas especial, no porque tengas un don, sino porque entendiste las reglas del juego. He estado en habitaciones con millonarios, con gente que construyó fortunas desde cero, y ¿sabes qué tienen en común? No son más inteligentes que tú, no trabajan más horas que tú, pero tienen algo que la mayoría no tiene: tienen claridad, tienen un sistema, tienen rituales que protegen su energía, su tiempo, su dinero. No improvisan, no reaccionan, crean, construyen, siembran, y cuando les preguntas cómo lo lograron, casi siempre dicen lo mismo: un día dejé de esperar, un día entendí que nadie venía a salvarme, un día acepté que yo era el único responsable de mi abundancia, y todo cambió. Ahora bien, lo que escuchaste aquí, hermano, es apenas un fragmento del código número 2, el código de los ciclos. Pero hay 7 códigos completos, 7 llaves que mantienen tu mente aprisionada en patrones de escasez, en creencias limitantes, en miedos heredados que ni siquiera son tuyos. Y cada una de esas llaves tiene su propio ritual, su propia frecuencia, su propia forma de desbloquear el flujo de abundancia en tu vida. Si lo que escuchaste aquí resonó contigo, si algo dentro de ti se agitó, se incomodó, se despertó, quizás ya estés listo para activar las 7 llaves. El proceso completo, los 7 códigos que transforman la mente de raíz, están en los códigos de la mente rica. No es un curso más, no es motivación vacía, es el mapa completo que Salomón dejó cifrado y que muy pocos han tenido el valor de descifrar. El enlace está en la descripción. Pero antes de ir, déjame decirte algo. Este no es para todo el mundo. Si buscas atajos, si buscas milagros instantáneos, si buscas a alguien que te diga que todo estará bien sin que hagas nada, los códigos no son para ti. Pero si estás dispuesto a hacer el trabajo real, a enfrentar las partes de ti que han saboteado tu abundancia durante años, a reconstruir tu relación con el dinero desde la raíz, entonces esto puede ser el punto de quiebre que has estado esperando, porque no se trata de atraer más dinero. Se trata de convertirte en alguien que puede recibirlo, sostenerlo y multiplicarlo sin autodestruirse en el proceso. Se trata de construir columnas internas tan sólidas que cuando llegue la tormenta, tú sigas en pie, y cuando llegue la abundancia, no te pierda en el camino. Piensa en esto. ¿Cuántas personas conoces que ganaron dinero y lo perdieron? ¿Cuántas veces has tenido un buen ingreso y de alguna forma se evaporó? ¿Cuántas veces has sentido que el dinero te quema en las manos, que no puedes retenerlo, que siempre hay algo que lo consume? Eso no es mala suerte, es un patrón, es un código interno que dice: no merezco esto, no soy capaz de manejar esto no es para mí. Y hasta que no reprogrames ese código, puedes ganar todo el dinero del mundo, que siempre encontrarás una forma de perderlo. Los 7 códigos te enseñan a reprogramar eso, desde la raíz, no con afirmaciones superficiales, con trabajo profundo, con rituales que reconectan tu mente con las leyes de la abundancia que Salomón dominó hace 3000 años y que siguen funcionando hoy.
Porque las leyes no cambian. Solo cambia nuestra capacidad de verlas. Y una última cosa. Si después de escuchar todo esto decides no hacer nada, está bien, en serio. No todos están listos. No todos quieren realmente cambiar. Porque cambiar duele. Cambiar significa soltar la versión de ti que conoces, aunque esa versión esté quebrada. Y hay un extraño confort en lo conocido, incluso si lo conocido es miseria. Pero si decides que sí, si decides que este es tu momento, que ya no vas a esperar permiso de nadie, que ya no vas a vivir por debajo de tu potencial, entonces, bienvenido al otro lado del espejo, donde la abundancia no es suerte, es sistema, donde la riqueza no es casualidad, es consecuencia. Los 7 códigos están esperándote. La pregunta no es si funcionan, la pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer lo que se necesita para activarlos? Porque puedes seguir como hasta ahora, esperando, planeando, soñando, o puedes dar el paso, hoy, ahora, con lo que tienes, con quien eres, y dejar que el ritual antiguo de Salomón, escondido durante siglos, transforme tu realidad desde adentro hacia afuera. Aquí habla el portador. Nos vemos en el próximo mensaje.